La bienvenida en este instante, en vivo y en directo, se encuentra con nosotros el profesor Luis Fleischmann, profesor en Sociología de Palm Beach State College. ¿Cómo está, profesor Fleischmann? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Le saluda César García. Un placer estar aquí contigo, César, nuevamente. Bien, ¿qué importancia tiene esta decisión que ha difundido el día de hoy la Corte Internacional Penal para poder generar responsables objetivos de lo que está pasando en esta guerra? Creo que la importancia mayor que tiene es de confirmar y poder definir en forma práctica qué es lo que son las violaciones de derechos humanos. La deportación de chicos, un crimen que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial no, pero incluso lo hemos escuchado en algunas partes de Sudamérica, la Argentina especialmente, el robar chicos y reinsertarlos en otra familia. Acá se trata de deportación en masa de chicos para reindoctrinarlos en favor de Rusia. Es un crimen, obviamente es un crimen de guerra muy serio, es un crimen en general, haya o no haya guerra. Pero tenemos también las violaciones de derechos humanos que se hicieron por parte de soldados rusos y del grupo Wagner contra ciudadanos ucranianos, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esta decisión, yo creo, es exponer a las atrocidades de Rusia. Obviamente requieren la captura de Putin y de Lyubova Belova, que obviamente no se va a implementar nunca porque hay una serie de razones por las cuales es impráctico, pero por lo menos hay como la comunidad internacional se pronuncia al tomar esta decisión la Corte Internacional. Ahora, Luis, o sea, ¿nos tiene puedes valor describir, simbólico, en mi opinión, y mayormente valor simbólico. nos puedes describir un poco para poder palpar lo que está pasando en esa realidad tan lejana? ¿Qué es lo que se produjo y en qué zonas? ¿Cómo se deportó a esos niños y cómo se procede a adoctrinarlos? Bueno, se los deportó incluso con familias. Hubo transporte masivo de gente y después se separó a los chicos de los mayores. O sea, esto es algo donde Rusia tiene, recordemos, Rusia, el stalinismo fue pionero en la deportación masiva de gente. Y recordemos, no solamente deportación masiva durante la época de Stalin, también incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que cambiar, hubo que, por ejemplo, renacionalizar y hubo intercambio de territorios, y Polonia quedándose con territorio de Alemania, y a la vez Ucrania quedándose con territorio de Polonia, y y Rusia quedándose con otros territorios. Entonces eso requería en realidad intercambio de poblaciones. Ellos aplicaron el mismo método, que es obviamente ilegal, ¿no? Es ilegal, es inhumano, porque estamos hablando de separación de chicos de los padres. Obviamente en algunos casos los padres murieron, pero aún peor, porque los chicos, encima de tener que llorar, estar de duelo por la muerte de sus padres, también tienen que resocializarse en un mundo totalmente extraño a ellos. O sea, es inhumano desde todo punto de vista. Ahora, en la praxis, ¿esto qué significa? ¿Significa que hay una posibilidad en un desplazamiento de Putin que pueda ser arrestado, o esto queda solamente en el hecho simbólico de sancionarlo? Yo creo que lo segundo que dijiste, porque ¿qué pasa? Para que Putin vaya a la Corte Internacional tiene que haber un cambio de régimen. Y tiene que haber un cambio de régimen que sea totalmente lo contrario de Putin. Tiene que ser la oposición que está en el poder, y la oposición que lo jugaría en Rusia, o pueden decidir mandarlo a la Corte Internacional. Pero eso, ¿cuándo sucede? Eso sucede cuando regímenes caen. Por ejemplo, sucedió eso en el caso de Yugoslavia, con la caída de Milosevic, ¿verdad? En Serbia, que se pudo ajusticiar y mandar a la Corte Internacional a varios de los oficiales serbios. Es decir, es a posteriori. Eso no va a ocurrir con Putin. Y también si ocurre, no sé si los rusos preferirán ajusticiarlo en Rusia.
Muy bien. Por otro lado, se necesita también cooperación de los países. Yo en este momento no me puedo imaginar ningún país que arreste a Putin en un aeropuerto extranjero. No me lo imagino, ni siquiera a Inglaterra, a Francia o ninguno de los países occidentales. Bien, estamos No me lo siguiendo. imagino, y ni siquiera me imagino que alguien arreste a Putin, incluso si él abandona el poder Muy y bien. viaja al exterior. Luis, No creo que nadie tenga el coraje para hacerlo. con esa clarificación que tú nos brindas sobre las implicancias que tiene esta sanción, en el caso de Belova, que es esta consejera adscrita a la presidencia rusa, el día de hoy, cuando seguíamos en la emisión con Uruguay, en la reunión del Consejo de Seguridad, el embajador ruso solicitaba su comparecencia en ese foro, una moción que fue negada por la mayoría de los representantes de los distintos países. Esto ha sido calificado por Rusia como una doble moral al no aceptar posiciones. Pero ¿qué significa nuevamente, en complemento de lo que decidió la Corte Internacional, lo que pasó hoy en el Consejo de Seguridad? Creo que es un rechazo total a Rusia y a la política de Rusia con respecto a Ucrania. Eso es lo que es claro. Es claro que el tema de la moral doble no existe. Acá existe una moral. O sea, estamos de acuerdo que deportación de chicos, estamos de acuerdo que asesinato de civiles es malo, entonces se refuerza el hecho de que Rusia está cada vez más aislada. Bien, Luis, ahora esto en el orden de lo político, hablando de lo que está pasando en el campo de la guerra, ¿qué esperas para los próximos días? Cuando hemos visto que nuevamente se han iniciado ataques masivos con misiles ultrasónicos, mientras Ucrania busca nuevamente el recibir armamento para poder resistir este tipo de ataques e iniciar una contraofensiva. Creo que Rusia va a seguir atacando a Ucrania porque es un tema, y creo que esto lo mencioné incluso en el último programa que estuve aquí, es una cuestión también de honor. O sea, Rusia no puede darse el lujo de presentarse ante el mundo como una nación vencida. Pero por otro dentro de Rusia y dentro del establishment militar y principalmente establishment militar ruso, como para que los rusos tengan alguna victoria. También pienso que técnicamente, tecnológicamente, militarmente, el Occidente es superior y Ucrania va a lograr defenderse con las armas que serán proveídas. La cuestión es si conviene que esta guerra siga con tal de ver a Rusia derrotada. ¿Al mundo entero? Yo creo que no. Esta guerra puede terminar muy mal y creo que en algún momento Biden va a tener que presionar a Zelensky a aceptar algún tipo de tregua o algún tipo de paz. Aunque Zelensky termine perdiendo Crimea. Pero tiene que haber una negociación de paz donde de alguna forma los rusos no salgan tan humillados. ¿Y cuán determinante será el papel de China en este sentido? Que ha tenido una posición de alguna manera ambigua políticamente, en algunos momentos tirando y jalando, diciendo que termina formando parte de quienes están en contra de la visión de Occidente. Es por eso que China es sospechosa, pero por el otro lado fue muy interesante la reacción que yo escuché por parte de la Casa Blanca hoy a la posible involucramiento de China en las negociaciones de paz, que la Casa Blanca de alguna forma le daba la bienvenida a los esfuerzos chinos.
Pese a que la administración Biden está bajo muchas críticas, diciendo que en este momento China está logrando, es un poder que está logrando acuerdos de paz, como lo logró de normalización entre Irán y Arabia Saudita. Pero por otro lado fue muy interesante que en la Casa Blanca se vio en forma positiva la posibilidad de que China intervenga. Creo que esto lo que implica es que Estados Unidos y la Casa Blanca están cansados de esta guerra, que le quieren ver un fin a esto, incluso si es China la que logra esa paz y por eso se gana las flores y el crédito, ¿verdad? Creo que en este momento ellos están más temerosos de que la guerra esta se continúe, de que China gane más poder y más prestigio internacional. Bien, gracias Luis Fleischmann por este espacio en el cual hemos analizado a saciedad lo que implica esta orden de la Corte Internacional en contra de Vladimir Putin. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Gracias por la invitación.